La verdad es que nos da muchísimo gusto y mucha emoción recibirlos por tercer año consecutivo en esta edición de Impact Days, un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central: ¿cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región: innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial y las condiciones necesarias para acelerar en soluciones sistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Y ahora sí, para arrancar esta conversación, Blended Finance en la práctica, cuándo sí funciona y cuándo no deberías de usarlo, me gustaría presentar a quien estará moderando esta sesión: Patricia Baffioni, de Fellow en Innovative Finance Initiative. Un aplauso, por favor. Buenos días, bienvenidas a todos y todas. El panel de hoy, como ya nos los anticiparon, es sobre el tema de Blended Finance. Yo soy fellow en la Innovative Finance Initiative, que es una iniciativa global que impulsa a acelerar las finanzas innovadoras en el mundo, y justamente el financiamiento mixto es una de las maneras en la que capital más adecuado puede fluir hacia los emprendedores. El día de hoy vamos a tener 3 personas extraordinarias en este panel que nos van a contar sobre su experiencia con el financiamiento mixto y también quizás los retos que han enfrentado para implementar este tipo de estructuras. Me gustaría invitarlos ahora sí a sumarse conmigo aquí. Para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara con su nombre, su organización y su involucramiento con el financiamiento mixto o Blended Finance. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias al Impact Hub, a Colab, a Promotora, por invitarnos. Un gran gusto estar aquí. Soy Marcos Payá, soy socio en Dalberg. Somos una firma global enfocados en impacto social y ambiental exclusivamente, de asesoría. Estoy basado aquí en México, pero la verdad es que Blended Finance entra en el ADN que hacemos a nivel global. Tenemos un poco el privilegio de trabajar tanto del lado de la transacción y el proyecto, que es justamente ayudar a ser un intermediario para estructurar y lanzar y operacionalizar transacciones de financiamiento combinado, fondos también, pero también actores de ecosistema. Llevamos más de 10 años trabajando a desarrollar lo que es Blended Finance en el mundo. Ayudamos a diseñar Convergence, que es la red global de Blended Finance, y una plataforma también donde tiene más de 1.350 transacciones, casi 250 miles de millones de dólares en valor de transacciones, y también una plataforma de intermediación para que hayan muchas más, ¿no? Entonces, un gran gusto estar aquí, sobre todo con este gran grupo, y de escuchar también sus preguntas al final. Pues igualmente, muchas gracias. Mi nombre es Almendra Ortiz Tirado. Soy la directora general para Sistema Bio para México y Latinoamérica.
y tengo pues unos 15 años trabajando en la intersección de sistemas alimentarios, muchos años desde el mundo de la filantropía y migré post reflexión pandémica al mundo del cuarto sector de las B Corps, ahora liderando este espacio de Sistema Bio, que es una B Corp orgullosamente mexicana, que nació hace 16 años con la intención de ofrecer una plataforma de tecnología y financiamiento a los pequeños productores agrícolas del mundo. Nacimos en México y ahora nuestra tecnología está en más de 35 países, desde nuestros hubs de México, Colombia, donde vemos América, y desde Kenia, donde vemos más de 10 países del este africano, y en India, todo a través de esta plataforma que principalmente es nuestra tecnología core, que es un biodigestor que se alimenta de caca de los animales y produce biogás y biofertilizante, lo que permite que estos productores reduzcan su consumo de combustibles fósiles y también poco a poco vayan transicionando en el tema de sustituir los fertilizantes químicos. Y le llamamos plataforma tecnológica porque no solo lo hacemos a través de la tecnología, que es famosa nuestro biodigestor modular, pero también lo hacemos a través de financiamiento, y es un financiamiento mixto porque no solo lo hacemos para nosotros mismos. Sistema Bio nace inclusive desde la forma más mixta posible. Ganamos un concurso, Iniciativa México, para aquellos que son de esa generación, ganamos un grant que nos permitió crecer, y a lo largo de eso hemos buscado diferentes formas de financiarnos, pero también buscamos diferentes formas de financiar a nuestros productores para que ellos sean y tengan esta tecnología de forma más accesible. Lo hemos hecho a través de microfinancieras internas, alianzas con otras microfinancieras, pero también ahora, hace unos 4 o 5 años, a través del mecanismo de los créditos de carbono. Y ahí la voy a dejar. Bueno, gracias Patricia, gracias a Marcos, Almendra por estar aquí todos. Yo soy Octaviano Cutolén, soy el responsable del área de inversión de impacto en Promotora, llamada Impact Ventures. Promotora lleva cerca de 17 años haciendo inversión de impacto y donativos a distintas causas y distintas organizaciones. ¿Y cómo llegamos un poquito a este mundo de Blended Finance? La verdad que creo que a lo largo del tiempo hemos hecho, como decía, donativos, hemos hecho inversiones de capital, pero también hemos hecho otros instrumentos desde Revenue Based Finance, hemos intentado hacer bonos de performance, de desempeño, y hemos intentado otras maneras de trabajar con emprendedores. Me conecté hace algunos meses con Innovative Finance Institute y un poquito con la idea justamente de aprender y de estar más consciente de tendencias que hoy se están dando a nivel mundial. Reconocemos que los emprendedores y las organizaciones tienen retos cada vez más importantes de cara a accesar financiamiento, y creo que a veces las fórmulas tradicionales no necesariamente funcionan. Entonces creo que desde el lado de Promotora, al menos con esa inquietud y ese interés de encontrar nuevas maneras, porque entre un grant y inversión de capital hay muchísimas variantes, y creo que el estar en estos foros y aprender un poco de lo que está sucediendo en otros lugares se vuelve muy relevante de cara a nuestra estrategia futura. Me encanta que tengamos el experto intermediario, una emprendedora y el inversionista en este panel, porque pues cada uno de estos actores tiene un rol muy importante cuando hablamos de financiamiento mixto. Y ahora sí, me gustaría empezar con Marcos. Marcos, ¿qué es Blended Finance y a qué sirve? Pequeña pregunta. El Blended Finance o financiamiento combinado es básicamente una estrategia de juntar diferentes fondos de inversión, diferentes fuentes de capital, diferentes incentivos en juego para hacer posible algo que quizá no era posible antes porque la ecuación riesgo-retorno simplemente no encajaba, ¿no? Y no encajaba por una de varias razones, pueden ser muchas. Una es donde hay a veces un riesgo real, financiero, ligado a volatilidad de la moneda, ligado a volatilidad macro, inestabilidad o falta simplemente de haber hecho ese tipo de transacción antes, ¿no? Hay riesgo percibido ligado también a la falta de información que está bien distribuida, ¿no? Asimetrías de información. Te puedes meter muy en las economías de esto, pero en realidad la gran mayoría de transacciones Blended Finance entran porque simplemente no hubiera funcionado de otra forma, ¿no?
hay también, y llegaremos a eso, muchas transacciones blended finance que hacen algo que en realidad sí se podría hacer, ¿no? Y ahí quiero también escuchar también del grupo, porque justamente ahí es donde creo que toca mover el campo para que pasemos de una blended finance, digamos, 1.0 a una 2.0, donde haya blended finance verdaderamente de calidad. La blended finance y el financiamiento combinado, o sea, en general, cuando nosotros vemos que hace sentido, es una de tres razones, ¿no? Una es donde a lo mejor hay un mercado que está casi listo, pero le falta un empujón, ¿no? Un empujón para solventar una de estas barreras, una de estas fricciones, y en muchos casos es porque no hay necesariamente muchos ejemplos de que esa transacción o fondo se hubiera hecho antes, ¿no? Hay una cierta innovación y toca combinar, digamos, incentivos o fuentes de capital para hacerlo posible. La segunda es donde a lo mejor hay retornos sociales muy altos, pero el retorno financiero a lo mejor no está súper cierto o a lo mejor tarda más tiempo de lo esperado, ¿no? Pero el retorno social es tan importante o tan bonito que se debería justamente meterle un grado más de paciencia y por ende una combinación más. Y tercero es cuando queremos crear mercados, cuando queremos meter un ejemplo nuevo de algo que no se había hecho anteriormente y que tenga también efectos secundarios en el mercado o terciarios que gracias a esta transacción son posibles, ¿no? Entonces, para nosotros el financiamiento combinado tiene que entrar en una de esas tres categorías. Hemos visto también que en los últimos 10 años el blended finance se ha enfocado mucho en hagamos posible la transacción y ahí se celebra cuando se hace posible la transacción, pero se queda muy ahí, ¿no? Le vemos todavía muchas brechas. Somos partes de haber creado este sistema, pero queremos ser también críticos del sistema para poder mejorarlo, ¿no? Entonces ahí quizá llegamos un poquito después para hablar un poco de qué le hace falta para ese 2.0. Hablando de creación de mercados, hace unos meses Sistema Bio anunció públicamente Farm Carbon, que es una iniciativa de $53 millones. Imagino que como Roma no se construyó en un día, tampoco Farm Carbon nació así a inicios del 2026. Cuéntanos un poco, Almendra, cuál fue pues, esta trayectoria, cómo se les ocurrió de pues, utilizar los créditos de carbono y cómo ha evolucionado esta iniciativa para llegar a ser lo que es el día de hoy. Sí, es nuestro hijo más doloroso. Tardó tiempo en formarse y a la hora que salió fue duro. Y veo a Shu, que viene aquí también del equipo de Sistema Bio. A ver, Farm Carbon es la continuación de algo que venimos haciendo hace mucho, ¿no? Me encantó estar en el panel anterior y no sé si algunos de ellos se quedaron, porque hacía una intersección muy importante. Fue el panel de los fondos de las Family Offices en Latinoamérica. Justo Sistema Bio nace con esta misión de poder apoyar a los productores agrícolas a ser más productivos, sostenibles, que puedan mitigar los riesgos que suceden, principalmente los riesgos climáticos llegan al campo, son los que primero pasan por lluvias, desertificación, falta de productividad del suelo, y constantemente entre más pasa los riesgos climáticos, más afectaciones tienen los productores. Entonces, como es un círculo vicioso que pasa todo el tiempo, mientras intentas regresar a ayudar a hacerlos más productivos. Beto decía de GoCapital que efectivamente en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, la edad promedio de un productor agrícola son 64 años. Esto da miedo, porque si imaginamos un poco quién va a producir, que hoy los pequeños productores, los 400 millones de productores en el mundo son responsables del 70% de los alimentos que consumimos en el mundo. La edad media son 64 años. El riesgo de quedarnos sin alimentos, y no los quiero llevar a todos ustedes a un lugar muy crítico, pero sí a un lugar reflexivo, es difícil. Entonces, ya el pensamiento sistémico de imaginar formas de inversión, de ayudar al campo, no solo mexicano, latinoamericano, sino del mundo, requiere precisamente formas creativas de pensar, porque el tiempo avanza y el impacto cada vez es más fuerte. Si pensamos, por ejemplo, que el metano, por ejemplo, es uno de los gases más contaminantes, tiene 28 veces
más potencial de afectación que cualquiera de los otros gases contaminantes en lo largo de 100 años del tiempo, el tema es crítico, ¿no? Entonces, pensar en financiamiento normal no funciona cuando el reto social y climático es tan importante. Entonces, para acelerar la transición de una agricultura regenerativa, de una energía justa, necesita financiamiento creativo, rápido, pero también paciente, ¿no? Porque los cambios que se han logrado a través del tiempo en la afectación del suelo, del clima, etcétera, son cada vez más fuertes, pero también más difíciles de combatir. Entonces, invertir en una premisa de 1 año, 5 años no es suficiente, porque si bien aunque tú invirtieras absolutamente en un tema de agricultura regenerativa, fueras a lo más fuerte, orgánico, etcétera, tardaría por lo menos 5 o 10 años en ver como la solución de la regeneración de la biodiversidad en el suelo. Lo mismo un poco en las transiciones de energía, ¿no? El tema de biogás, todavía hay un tema y un reto enorme de transicionar de los combustibles fósiles a los combustibles más renovables. En fin, como esta es un poco la premisa de dónde estamos. Nosotros, para poder ofrecer esta plataforma tecnológica, arrancamos pensando, bueno, ¿cómo hacemos que esta tecnología que vale 10 pesos, no vale 10 pesos, pero para que imaginen un poco lo que vale, sea accesible y la puedan pagar los productores? Entonces, empezamos de diferentes formas, inclusive recibiendo grants en algunos momentos para arrancar. Kenia, pues recibimos un grant importante, y cuando abrimos Nicaragua, lo hicimos a través de un financiamiento gubernamental para poder llegar a ciertos productores. En fin, a lo largo de nuestra historia hemos recibido diferentes mecanismos, inclusive grants para poder capacitar a las mujeres que hacían venta, que eran de estos lugares y son productores agrícolas que salían a vender los biodigestores. Recibimos grants para eso, por ejemplo. Pero nos hemos dado cuenta que aunque nosotros tenemos una premisa de una tecnología que sea modular, accesible, etcétera, pues no es accesible a los productores. Ellos tienen que decidir entre comprar semilla, comprar maquinaria, pagar la escuela de sus hijos, pagar temas de salud. Entonces, la tecnología, aunque sea accesible, no lo es para estos pequeños productores. Entonces, teníamos que imaginar formas creativas de que ellos pensaran en que invertir en un biodigestor, que aunque tuviera un retorno de inversión de 6 meses, 1 año, al dejar de producir, de gastar en tanques de gas LP o en fertilizantes químicos, la primera transacción y o sea, como la acción directa del productor o productora de pagar un biodigestor necesitaba como ciertos mecanismos para hacer que funcionen. Y así arrancamos un poco, primero con la premisa de nosotros, aunque no somos un banco ni una microfinanciadora, arrancamos con nuestros propios equipos ofreciendo créditos a los productores. Arrancamos inclusive en alianzas con otras empresas como Kiva, que nos ofrecían crédito, y ese es otro mecanismo que utilizamos, en donde a través de estas como organizaciones dábamos financiamiento directo a los productores. Y de todas maneras nos dimos cuenta que no era tan sencillo, que necesitábamos bajar lo más que se pudiera este costo de la tecnología per se. Y de ahí, por esa razón, entramos a este mundo complejo de los mercados voluntarios y de compliance de carbono, que son sumamente complicados, y aquí voy a ir directo ahora sí a lo de Farm Carbon, pero no podía hablar de eso sin explicar por qué entramos a eso, y sobre todo en un mercado que en muchos lugares es cuestionable, que depende de muchas cosas, que ahora se critica si dependes del mercado de carbono, y hay toda una ola nueva de cómo utilizas ese vehículo financiero. Pero nosotros empezamos a hacer un pipeline de darnos cuenta que lo que estaban haciendo los biodigestores y los productores al utilizarlo, disminuían de 100 a 150 promedio toneladas de metano en el uso de 1 año de un biodigestor. Entonces empezamos a generar este pipeline, nos registramos, fuimos y salimos a registrarnos a una de las metodologías que no solo mide la disminución de gas de efecto invernadero, sino mide los co-beneficios, que posteriormente nos sirvió para otras cosas del fondo, que es Gold Standard, y salimos a no solo registrarnos, pero validar, trabajar a través de esa metodología de registro. Y empezamos a hacer un pipeline en donde salíamos y vendíamos a potenciales compradores estos pools de créditos de carbono. Era lento,
y nuestra operación es muy cash flow intensive, tenemos unas fábricas, tenemos que producir los biodigestores, tenemos que salir, venderlos, instalarlos, etcétera. Entonces, a lo largo de este camino, salió un poco esta idea de generar nuestro propio vehículo financiero, ¿no? Entonces, Farm Carbon es un SPV que se registró específicamente para que nosotros tuviéramos un fondo de 53 millones pensado únicamente para el financiamiento de estos pools de créditos de carbono que ya se están generando, y que esto nos pudiera dar un poco de cash flow para hacer nuestras operaciones y después en otro lado ya vender estos créditos a las empresas que necesitaban o quieren compensar su huella, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el camino rápido de por qué abrimos Farm Carbon y para qué lo usamos. Muchas gracias por explicar también en qué momento utilizaron fondos filantrópicos, donativos. Creo que es muy importante entender que pues, el financiamiento mixto no necesariamente llega todo en el mismo momento en una transacción, pero si vemos la trayectoria de una empresa de impacto, pues es en las etapas tempranas donde se necesita más capital paciente, capital catalítico. Octaviano, ustedes desde promotora hacen un trabajo increíble como inversionista catalítico y sé, porque lo hemos hablado en otros, pues de forma privada, que se han interesado mucho al financiamiento mixto, pero aún no han encontrado una transacción en particular que hayan implementado dentro de promotora. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo ustedes ven el Blended Finance dentro de su portafolio, dentro de su organización y dónde ven que pues tendría mucho sentido hacerlo? Sí, claro. Ya como inicié platicando, somos una institución que ha hecho muchos donativos a muchas causas y ha hecho muchas inversiones de capital en cantidad de emprendedores. Pero reconocemos que en medio hay muchas soluciones de cara a cómo apoyar emprendimiento. Y creo que todo lo que describió ahorita Almendra, pues se ponen a ver, es un proceso largo, de una transacción estructurada, un traje a la medida. Yo diría, muchas gentes ahí se preocuparon, desde el emprendedor en levantar la mano y distintas organizaciones, desde el estructurador y la gente que la estaba apoyando, en tratar de ver cuál era la solución que funcionaba para que este tema pudiera ver la luz del día, ¿no? Entonces, atrás de esto hay mucho tema de trajes a la medida. Y creo que desgraciadamente nuestra industria, en general yo diría el fondo, el venture capital y tal, pues no funciona tanto de trajes a la medida. Normalmente tú vas y levantas dinero y tienes una tesis de inversión y de alguna manera, ya sea deuda o sea capital, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer en tal región. Y esas tesis normalmente suelen ser cerradas, ¿no? O sea, no puede haber demasiada creatividad ni puede haber tanto traje a la medida. De esto que estamos hablando en Blended Finance, pues para mí el cambio de fondo muy relevante es ese, que como inversionista o como organización que decide meterse en este mundo, pues va a tener que tener la capacidad de sentarse a entender qué necesidad tiene el emprendedor o la organización a la que quiero apoyar y de alguna manera cómo ayudo a la creación de una solución que puede tener un formato variadísimo y donde pues a lo mejor en mi tesis de inversión pues ni lo tenía yo definido, ni sé qué instrumento era, ni en qué cajón lo meto, ni cómo lo apruebo, ni si legalmente lo puedo hacer. Entonces hay toda una serie de complicaciones atrás de eso que a mí me parece que muchas veces la gente dice, mira, yo tengo helado de fresa y de vainilla. A mí no me vengan a pedir sabores variados. Entonces creo que el reto es ese. O sea, yo diría, nosotros como organización nos interesa mucho entender esto y explorar cada vez más de qué manera podemos a lo mejor apoyar ciertas causas, ciertos emprendimientos que necesitan a lo mejor una solución distinta. Y pues ahora sí que tendremos que darnos el tiempo de tratar de estructurar y encontrar aquella solución que a lo mejor cambie pues un paradigma, ¿no? Entonces, otra vez, creo que hay mucho de traje a la medida, creo que hay mucho trabajo atrás y creo que hay muchas cosas que hay que cambiar desde tesis de inversión, de la manera como operas, de la manera como tomas decisiones, de cómo dedicas recursos. Entonces, otra vez, yo creo que me parece que es un paradigma para muchas instituciones. Si eres una fundación, pues todavía tienes muchas limitaciones a lo mejor de cómo puedes operar y a quién le puedes dar dinero y si es donataria autorizada. Es decir, hay muchos retos,
pero creo que sí hay un cambio de paradigma y nosotros pues tenemos ahora sí que esa ilusión de ir poco a poco entendiendo esto mejor y ir encontrando dentro de nuestros emprendedores y organizaciones casos en los que podamos pues poner la cabeza a trabajar. ¿Y cuántos sabores de helado hay? Marcos, tú que no solamente pues trabajas en México, pero a nivel global y has estructurado muchos vehículos de financiamiento mixto, ¿qué has visto a nivel global? Y quizás hay algunas tendencias de, pues, y también cómo podrías pues dar una dirección, ¿no? A un inversionista o a alguna organización que sí quisiera pues salir de este esquema, ¿no? Muy de inversión o donativo, pero no sabe a lo mejor qué soluciones hay. Sí, claro. O sea, históricamente en este Blended Finance 1.0, donde llevamos 10-15 años trabajando, la estructura más común es un fondo multicapa, ¿no? Es un fondo que en realidad tiene diferentes niveles de tolerancia de riesgo, diferentes tipos de incentivos en juego, donde tienes a lo mejor en una capa más senior un inversionista que quiere tomar quizá menos riesgo, sacrificando quizá un poquito el retorno, pero quiere la seguridad de que se le repague, ¿no? En ese caso es donde más se intenta meter al capital privado, al institucional, movilizar ese tipo, meter ese tipo. Suele ser, en muchos casos, el objetivo primordial de una estructura blended, porque ahí puede entrar bastante capital y pueden entrar quizá origen de capital que no hubieran metido dinero en ese tipo de transacción antes, ¿no? Entonces tienes esa capa más arriba, luego en cuanto vas bajando, pues más riesgo tomas, ¿no? Y tienes una capa mezzanine donde tienes quizá un poquito más de tolerancia a riesgo y luego al final cierto grado de concesionalidad donde tienes un nivel junior que está dispuesto, en algunos casos más versus menos catalítico, a asumir un poquito más de ese riesgo para los demás, ¿no? Entonces no es quitarle riesgo a la transacción, es redistribuir el riesgo de la transacción. Lo que hemos visto en los últimos años donde se han metido mucho más instrumentos nuevos dentro de este tipo de estructura es sobre todo la emergencia de las garantías como un digamos, abridor de puertas para que muchas de estas transacciones sean más posibles, sean más grandes y donde a veces o se mete la garantía dentro del mismo fondo o complementa el fondo, ¿no? En general, las garantías, creo que en el 2024 midió Convergence, el 46% de las transacciones denominadas blended tenían acceso a algún tipo de garantía, que ha sido un crecimiento muy grande de más de 30% en los últimos 5 años, ¿no? Y también más y más hemos visto que, creo que también por la crítica que a veces se le ha hecho a algunas estructuras, donde el financiamiento por sí solo no es suficiente. Entonces muchos fondos o estructuras blended acompañan el capital con asistencia técnica, un sidecar que se llama, o una alianza a lo mejor no estructuralmente ligada que ayuda a fortalecer la inversión, ayuda a fortalecer el extender el impacto y garantizar también a veces el carácter crediticio de eso, ¿no? Muchas de las inversiones que hemos visto caen en dos sectores, creo que aparentemente más del 49% de las transacciones de Blended Finance caen en energía o en infraestructura. Dentro de esas, una mitad con un aspecto climático, que obviamente está variando mucho cómo se define, desde economía azul como un sector que está creciente, como también pues, el boom en renovables, ¿no?, que hemos visto en los últimos años. A ver, para nosotros eso es un poco la base, ¿no? Es el 1.0, es una estructura muy tradicional. Lo que vemos nosotros, y va ligado a tu pregunta, a dónde queremos que vaya también el sector, es que en la manera en la que estructuras la transacción, no solamente la transacción en sí, pero en la manera en la que lo diseñas, estés también abordando una causa raíz o un problema, ¿no? Y que también el impacto que genere, el dinero que le mete en cada una de esas capas, se le pueda atribuir a un cambio. Eso para nosotros son las dos cosas que aún le faltan a grandísima escala al sector, ¿no? Un ejemplo del primero. Ahora mismo estamos en proceso de diseñar un fondo de 200 millones con un Impact Manager en Estados Unidos que sí jala capital institucional, pero también catalítico, donde justamente la manera en la que estamos diseñando el fondo, que es un fondo multimoneda, en 20 monedas distintas, prestando a microfinancieras
y empresa social en moneda local, la manera en la que distribuyes tus, digamos, alocaciones y las posiciones que tienes hacen que diversificas el riesgo cambiario. Y por ende no tienes que estar comprando un producto de hedge que hace mucho más caro digamos, el flujo de capital al final. Con lo cual generas ahorros. Estamos viendo hasta 400, 500 basis points de ahorros que se pueden redistribuir en el costo de capital a la entidad prestataria y por ende al prestatario final, ¿no? Entonces, en la manera en la que estás verdaderamente armando la estructura y la estrategia, no solamente a quién le metes y cómo diversificas ese riesgo por quién está en la mesa, pues estás generando ahorros y resultados importantes, en este caso los economics del fondo, que vemos que se traducen a digamos, soluciones reales, ¿no? Al punto de medición y atribución, ahí creo que queda muchísimo terreno por recorrer y pocas entidades le están invirtiendo verdaderamente en poder decir, oye, cómo cada peso, cada dólar que le meto a esto, cómo tiene ese efecto secundario, terciario que le llega a alguien, porque sin mí no hubiera sido posible eso, ¿no? Entonces, un aspecto del mundo donde queremos también levantar la mano y apoyar y empujar, ¿no? Suena complicado. Correct. Imagino que estructurarlo como luego pues diseñarlo desde el lado que sea, ¿no? Inversionista, intermediario y emprendedor, pues tiene sus retos. Entonces, Almendra, sé que ya lo mencionaste, era un bebé difícil, fue un parto difícil. ¿Nos podrías dar un poco más de detalle sobre pues, los obstáculos que tuvieron? Y también, si nos puedes mencionar las capas que creo que tiene Farm Carbon para tener una idea también de la diversidad de fondeo que hay dentro del vehículo. Sí, hay equity, deuda, tiene varias cosas ahí involucradas. Varios de ellos eran inversionistas que ya estaban en nuestro portafolio. Hubo un par extra y algunos porcentajes de equity. Y también alguien en particular metió una tasa de deuda con muy bajo, una tasa muy baja y muy concesional, ¿no? Como muy aplicada justamente para liderar un poco el avance del portafolio, ¿no? Inclusive también dio este mismo fondo, que es una fundación, bueno, es público, Shell Foundation, que dio una parte de un technical grant para mejorar algunas cosas de nuestro producto también. Sí fue muy saco a la medida, muchos años, y justo ahora en estos días le preguntaba a algunos de nuestros equipos que estuvieron mucho más activos y les hice justo esa pregunta, ¿no? Digo, a sabiendas de que todo el equipo de liderazgo participamos en eternos due diligence, que eso pasa mucho en los diferentes sacos a la medida, no solo porque nosotros invertimos en las estructuras con los fondos, pero cada fondo tiene una premisa diferente, ¿no? Y cosas específicas con las que quiere participar. Trabajamos con BII, este fondo británico muy importante, en su momento AXA Investment, que justo en la transacción lo compró BNP Paribas, que eso fue complicado porque le incluyó una parte y una capa compleja a esa transacción y cosas que querían salir, cosas que no querían salir. El cambio tuvo una revisión nuevamente de los contratos y la estructura. Shell Foundation con una estructura como mucho más concesional, más empujando la premisa de impacto desde la fundación, más nuestros propios inversionistas que cuestionaban un poco el fondo, todo eso con un costo muy alto de abogados, que también esa premisa creo que a veces no se pone sobre la mesa de lo complejo que es, porque todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo y tuvimos que salir a buscar expertos de expertos y eso le dio una capa extra de costo a la estructura financiera. Entonces el reto de tener abogados específicos, teníamos SPV tiene una figura jurídica en Luxemburgo porque hacía sentido para los inversionistas. Nosotros en Sistema Bio tenemos un holding en Estados Unidos y la subsidiaria en México que controla el resto de las subsidiarias.
Entonces, tener un nuevo fondo en un nuevo lugar también tuvo implicaciones fiscales, financieras nuevas. Entonces, aprendimos muchas cosas en el camino que fueron muchos puntos bloqueantes. Y hace rato escuchaba a Beto, que no sé si se quedó por acá, que además hace parte de nuestros primeros inversionistas y de los pocos inversionistas latinos que tenemos, que esa siempre como mexicana y latina siempre me encantaría tener más inversionistas latinoamericanos. La mayoría de nuestros fondos son europeos y habla un poco de cómo se ha estructurado y quizás estos fondos europeos tienen pues más apertura a este tipo de estructuras. Justo hace rato en el panel hablaban mucho, y yo siempre lo digo, que Latinoamérica es el pulmón del mundo y aquí se podrían resolver la mayoría de los problemas climáticos, ¿no? Tenemos la Amazonía, tenemos muchísimas oportunidades agrícolas, alguien dijo por ahí que me encantó, que somos el basket del mundo. La mayoría de las frutas y verduras que se consumen en Europa se producen en nuestros países, y hay una oportunidad enorme de mejorar todavía el riesgo futuro de perder la biodiversidad en el mundo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es sorprendente un poco que no exista todavía tanta animosidad en los fondos latinos de invertir en el riesgo y el cambio futuro y el impacto más fuerte en países latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Otra de las cosas que creo que también poco se habla, y alguien dijo hace rato, justo que bueno que me conecté a ese panel, pero hablaban de que cada uno de los fondos tiene formas diferentes de medir el impacto. Imagínate a una empresa social como nosotros que no somos tantísimos empleados, sí somos una de las empresas quizás más grandes del ecosistema ahorita, pero también tenemos nuestros propios retos y justo para estos fondos tuvimos que ampliar nuestra capacidad de reporting, de entender nuevas formas de medir lo que ellos entendían como ESG, que ahora más que ESG era medir el riesgo, más que el ESG per se. Y todo eso nos implicó muchas cosas. De seguimientos, de volver a medir nuestras políticas, de replantear, y cada uno de ellos tenía premisas diferentes y formas diferentes de medir el impacto, ¿no? Entonces, algunos priorizaban, por supuesto, el tema de la huella de carbono, otros priorizaban el tema de género, otros priorizaban el tema de medir la teoría de impacto de una forma y una premisa diferente que se medía en ese fondo. Entonces, para el emprendedor y para no solo el emprendedor per se, todos los intraemprendedores y los que hacemos que las cosas funcionen en las empresas, es muy complicado, ¿no? Entonces, todas esas capas de también los trajes a la medida, que tiene también estos riesgos que tienen, pues, tener que cumplir con también los trajes a la medida de nuestros fondos, y los fondos de sus fondos, que esa es otra cosa, ¿no? Por ahí hablábamos hace unas semanas con Eco Enterprises y nos contaba de los riesgos y las cosas que ellos tienen que reportar a sus propios fondos, y todo eso es una capa de reporting muy compleja, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? O sea, creo que sí es complicado, pero lo que están haciendo también es para que luego otros no lo tengan que hacer otra vez. No, claro. O sea, la pregunta eran los riesgos, les puedo hablar de todos los beneficios, sí, y quizás ser como los primeros en hacerlo, pero definitivamente creemos que vale la pena, si esa era una de tus preguntas. Porque ahora, por ejemplo, hay plataformas de gran escala donde entra capital institucional mucho más directamente, energía renovable en mercados fronterizos, que antes se tenía que hacer todo esto desde el inicio. Lo que sí hay es una falta de estandarización de estructuras y sobre todo creo que intermediación accesible para que sea mucho más fácil o limitar justamente el tiempo de inicio al impacto que se genere, ¿no? Sí, y no quiero espantar a los que estaban pensando que el blended finance es positivo. Estoy 100% de acuerdo. Creo que yo pues me puse en este problemilla de mencionar la complejidad, pero al mismo tiempo, y ahí quizás nos movemos un poquito, ¿no?, más a nivel global y viendo pues qué está pasando en Latinoamérica y por qué esas estructuras no se están implementando. En Europa, Blended Finance se está haciendo desde muchísimos años y hay estructuras muy interesantes, y el hecho de que pues Sistema Bio haya levantado un fondo así con pues inversionistas europeos muestra que
sí se puede hacer, es más es un tema de conocimiento y entender, ¿no?, cómo lo podemos hacer, y pues hay ejemplos, y por esto estamos aquí también para mostrar los ejemplos que ya existen, que se pueden replicar. ¿Por qué los inversionistas aquí en América Latina todavía no se están metiendo en estas estructuras, no están tomando estos riesgos? Quizás desde sus diferentes perspectivas me gustaría escuchar qué es que creen que falte. ¿Es un tema de conocimiento? ¿Es un tema de tener un ejemplo donde puedas invertir? No sé si Sistema Bio hubiera podido decir, oye, tenemos 5 millones de estos 53 que queremos ofrecer a los inversionistas en Latinoamérica una vez que pues los demás han firmado. Como, ¿qué se podría hacer para involucrar a más inversionistas catalíticos en Latinoamérica? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo te daré un poco mi punto de vista y creo que, a ver, en Latinoamérica falta capital en términos generales. O sea, hoy estamos hablando de blended, pero si nos cambiáramos al panel de al lado, diríamos falta mucho dinero en venture capital en México, ¿no? Entonces, a ver, la realidad es que hay mucho capital institucional, capital en fundaciones, capital en family offices, que eventualmente podría llegar a apoyar muchos más proyectos y más emprendimientos del que hoy lo hace, ¿no? O sea, creo que todos alguna vez nos hemos quejado, oye, me gustaría ver a las Afores invirtiendo más, oye, ¿qué labor podemos hacer para que más fundaciones a lo mejor no hagan solo donativos, no hagan otro tipo de inversiones? ¿Cómo animamos a los family offices? El panel anterior estaba hablando justamente de pues, la cantidad de capital que hay en los family offices y cómo cada vez más de ese capital empieza a tener un propósito y empieza a tener no solo rentabilidad, sino buscar un elemento adicional. Entonces, falta de capital siempre hay, y tenemos en Latinoamérica yo creo que el gran reto de atraerlo, ¿no? Vuelvo a los sabores, habrá sabores que ya le falta y hay que seguir haciendo, y en este yo creo que hay mucho tema otra vez de educación, porque otra vez, esto no es un cookie cutter que digas, pues mira, ya sé qué es equity, ya sé cómo funciona y tal. Acá en la medida, otra vez que volvemos al traje a la medida, implica que tiene que haber mucho más estudio, mucho más comprensión. Pero otra vez, yo creo que muchas de estas fuentes de capital sí tienen la capacidad de ser catalíticas y sí tienen la capacidad de realmente cambiar el entorno, ¿no? Es decir, si eres una fundación que tradicionalmente ha dado donativos, pues de pronto te puedes plantear que en vez de dar un donativo, ¿por qué no hacemos un nuevo instrumento que a lo mejor habilite ciertas capacidades y a lo mejor tenga recuperación, cuando tradicionalmente el donativo no tiene recuperación y de pronto encuentro ya sea primeras pérdidas o tramos junior? Entonces, yo creo que hay muchísimo de tema de educación atrás, de tema de abrir a todos estos inversionistas a nuevas oportunidades y desgraciadamente es un mercado que tiene que ser muy de ir a tocar puertas uno a uno, ¿no? Cuando una empresa, un emprendedor tiene una necesidad, pues va a tener que ir ya que tenga una idea de una estructura, pues va a tener que ir a tocar puertas de distintas organizaciones a ver a quién le interesa, ¿no? Entonces, o sea, otra vez, nosotros somos optimistas de que creemos que cada vez empieza a haber más conciencia que las soluciones a los problemas tienen que ser mucho más a la medida. Entonces, yo creo que conciencia hay, nosotros somos optimistas que hay capital on the sidelines y que ese capital, yo creo que llevado de la mano, apoyado, con gente que vaya liderando y que invite a socios a que se sumen. O sea, yo creo que mucho a las labores de instituciones como nosotros, eso en la medida que yo hago algo, pues a lo mejor puedo llamar a otros compadres que tienen naturaleza parecida a la nuestra, otras fundaciones, otros fondos, a que se sumen a lo mejor a algo que estamos armando, algo que estamos organizando. O sea que yo creo que estas soluciones colectivas importantes, pero sí tiene que haber pues algunos puntas de lanza en distintos mercados que se animen a dar ese primer paso. Coincido absolutamente que creo que hay una transición cultural y lo estamos viendo también. Hace poco justo estuve perdón que estoy citando tanto, pero me gustó muchísimo estar en la presentación de la premisa de inversión sistema de CO, y me pareció muy interesante cómo hablar desde el inicio y utilizaron algo de su capital filantrópico para hacer algo de la investigación sobre dónde querían invertir a través de los sistemas alimentarios y dónde era mucho más catalítico. Creo que entre más haya más educación al respecto
se puedan compartir las mejores prácticas. Creo que esto que decías, ¿no? Estas plataformas que puedan compartir públicamente cómo están estas estructuras y que sea más fácil para otros imaginarlas y no rediseñarlas desde cero. Y para mí un tercero, y creo que el más importante, tiene que ver con como el pensamiento sistémico, y estoy viendo aquí a Stevie de SBX que siempre hablan de eso, que tiene que ver con qué es lo que quieres hacer, ¿no? Cómo medimos y cómo pensamos el impacto y cómo nos animamos a que el impacto requiere lo que hace rato decía, ¿no? Estructuras diferentes, capital paciente. Si entendemos cómo funcionan los sistemas, yo porque estoy metida en eso, pero los sistemas agroalimentarios necesitan como un financiamiento que se parezca a estos sistemas agroalimentarios para hacerlos funcionar, ¿no? Entonces, como poder conjugar nuestro pensamiento sistémico de impacto y que realmente esta idea hable y comulgue con lo que realmente está sucediendo en el territorio, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante y quizás es como muy revolucionario y quizás es cambiar nuestras formas de repensarnos a nivel de cómo funciona el capital y si le llamamos de formas diferentes, y esto le da función a los mercados comerciales y le seguimos llamando capitalismo, y podría hablar mucho de eso, pero creo que si hablamos de impacto y el momento en que estamos y la urgencia climática en la que estamos, necesitamos ser pues más creativos, innovadores, y de otra forma no va a funcionar, ¿no? Concuerdo con... Sé que necesitan a Dalberg, pero ¿qué más crees que necesitan los inversionistas? O sea, es una verdadera paradoja. O sea, Latinoamérica si ves las transacciones de blended finance que se han hecho, es la región del mundo con mayor apalancamiento por transacción, 4.7x, pero solo recibe entre 8 y 10% de las transacciones de blended finance está en la región, ¿no? Entonces, además de justamente pues toda la narrativa y las causas de impacto tan fundamentales que se pueden encontrar aquí, sí hay unas realidades estructurales muy fundamentales, ¿no? que hemos tocado. La volatilidad cambiaria es un factor muy, muy importante para capital a gran escala. Justamente las restricciones regulatorias que limitan el acceso de capital institucional local a mayor iliquidez y a quizás estructuras o rangos de transacción un poquito menor que juniors, sí son retos muy, 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 muy importantes. A pesar de eso, quizá no en desacuerdo con lo que dicen, pero quizá uniendo un poco los hilos, o sea, creo que sí se tiene que llegar a transacciones más a la medida, pero donde los procesos no tienen que ser tan a la medida. O sea, que el fin sí sea algo muy puntual, que aborde un problema muy puntual y una causa raíz, pero que el paso para llegar a eso sea mucho más ágil, mucho más rápido. Hay un empuje muy grande de nuestras áreas de convergence de estandarizar estructuras y codificar aprendizajes para que no se tenga que, oye, ¿cómo lo pensamos desde cero, ¿no? Divulgar más información de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Una gran, digamos, crítica que le hacemos nosotros a las instituciones financieras de desarrollo, solo hablan de lo bonito, ¿no? Y si hay esfuerzos, creo que más a nivel plataforma que estamos viendo, o sea, del optimismo, que están ayudando con muchas de estas cosas que creo que pueden ayudar a crecer el mercado, ¿no? Creo que mucha más participación de las multilaterales y bilaterales en lo que son Project Preparation Facilities, sobre todo para infraestructura, para desarrollar proyectos de mejor calidad, donde no hay tanta asimetría de información sobre el riesgo que existe, más y más modelos de alianzas público-privadas que en realidad son el Original Blended Finance, ¿no? De cierta forma. Y iniciativas como lo que está haciendo el BID con EcoInvest, que creo que a gran escala va a contribuir mucho a cómo se resuelve este problema de tipo cambiario y la volatilidad de la moneda, que a veces afecta mucho al proceso de fundraising de grandes capitales, ¿no? Yo a eso agregaría que hay que ser más valientes, tomar decisiones de verdad que pueden crear esta adicionalidad y no solamente pues, esperar a que los demás hagan estas cosas. En Europa se están creando estructuras muy, muy interesantes y creo que Latinoamérica tiene todo el potencial para
y la creatividad y también el conocimiento concreto para crear estas estructuras más innovadoras. Tengo una última pregunta para ustedes. Hemos hablado de qué tan difícil es, etcétera, pero sé que sí estamos haciendo lo que estamos haciendo es porque sí vale la pena. Quería preguntarles a nivel de aprendizajes, pero más allá, ¿qué es que realmente ustedes creen que volverían a hacer o que vale la pena hacer? Y a lo mejor aprendizajes que han tenido sobre negociaciones o parte del proceso que han llevado, que a lo mejor preferirían no volverlo a hacer o creen que no ha agregado tanto valor. Esta no estaba en la lista de preguntas. La puedes poner más soft si quieres, los aprendizajes. O sea, para mí quizá una cosa que queremos hacer mucho más de aquí adelante es hablar de Blended Finance con filantropía. Mucho más. O sea, siento que hay silos de donde se habla de Blended Finance y Blended Finance en el rol de la filantropía como actor dentro y fuera del stack de capital que hablamos antes, sigue siendo muy, muy pequeño, ¿no? El año pasado unimos a las grandes fundaciones americanas que tienen más y más también equipos de inversión in-house, las Rockefeller, Gates, MacArthur, Ford, etcétera, pero para entender qué rol pueden jugar, sobre todo en Blended Finance climático, para hacer mucho más ágilmente posible estas transacciones, ¿no? Esto es algo que nosotros como actor de ecosistema creo que tenemos un rol bastante especial para poder jugar y tenemos que hacer mucho más. Creo que en espacios veo, ahí está mal, en economía azul hay más, yo creo que capital catalítico valiente que ahora está usando una oportunidad, una ola nueva para lanzar estructuras nuevas donde la filantropía juega un rol mucho más explícito. Y ahí es donde creo que hay que jugar más, no solo porque ellas son las únicas que pueden ser valientes, para usar tu punto, creo que todos tienen que ser valientes si están en el stack, pero donde quizá el capital catalítico puede tener hasta aún más pues impacto secundario, además del primario, ¿no? Y aprendizaje siempre, ¿no? Todo el tiempo, constantes. Y me quedé pensando mucho en lo que dijo Marcos de acercarnos como quizás con otros grupos con cierta experiencia, no tratar de imaginar estas estructuras desde cero y acercarnos más a otras experiencias del estilo. Creo que es difícil el espacio donde estamos porque no somos una startup, pero tampoco ya somos un monstruo de empresa. Estamos en este in-between que todavía tiene muchos riesgos, más que riesgos como retos constantes operativos, de las mismas cosas que hacemos en el día a día y las fluctuaciones a las que nosotros también nos enfrentamos. Por ejemplo, ahorita hay un tema enorme con el tema de Hormuz y nuestros materiales y nuestra geomembrana y estamos tratando de mejorar nuestra diversificación de eso, o sea, como todo el tiempo quizás acercarnos un poco más a estos espacios. Me estaba acordando que Convergence hizo un estudio de nosotros hace muchísimo tiempo que quizás valdría la pena renovar con esta nueva experiencia, pero también salir a compartirlo, ¿no? Y creo que estos espacios son muy interesantes y poder compartir nuestra experiencia con otros emprendedores y emprendedoras y grupos que estén tratando de imaginar estos espacios y en algún momento quizás cuando tengamos tiempo sistematizarlos y aperturarlos, ¿no? Pues eso un poco. Yo te voy a decir un poco una postura que yo tengo de cara a este tema. Creo que y está un poco peleado a lo mejor lo estratégico con lo táctico, en el sentido que nos podríamos pasar años hablando de, pues montemos una estrategia alrededor de Blended Finance, imaginemos los 1000 instrumentos que puede haber y las 1000 aplicaciones que puede haber, y nos vamos a pasar mucho tiempo hablándolo, y llegaremos en no sé cuánto tiempo a definir una estrategia. Yo quizá tomaría una postura un poquito más pragmática, decir, oye, quizá a lo mejor vale la pena echar a andar andando, en el sentido de decir, oye, escoge un caso, agarra a un emprendedor, trata de construir un traje a la medida, no definamos ex ante nada, metamos las manos un poco al lodo y tratemos de crear algo.
Y conforme vayas avanzando un poco en eso, pues vas a poder quizá ya irle dando más, irlo definiendo mejor. Oye, mira, pues me gusta más hacer esto y lo quiero hacer acá y lo quiero hacer de esta manera y las estructuras. Pero creo que yo trataría un poco de evitar un poco la parálisis por análisis, porque cuando estas cosas son novedosas dentro de todo, entonces yo creo que puede tener ese riesgo de que nos pasemos mucho tiempo pensándolo en vez de tratando de tener. Entonces, por lo menos yo mi postura personal sería agarrar un caso que estamos viendo en nuestro caso, en nuestra situación particular, algunos casos, es decir, ojalá podamos llevar a buen puerto una solución a la medida para un caso que anteriormente no hubiéramos resuelto de esa manera. Y haciendo eso, pues creo que nos vamos a poder sentir que estamos contribuyendo a innovar de alguna manera en soluciones más adecuadas al ecosistema, y a lo mejor eso nos va a dar ya luego pauta para poder invitar a otros y poder ser alguien que esté hablando de este tema y hablemos de las maravillas que a lo mejor puede haber atrás de estas estructuras, pero creo que hay que empezar con uno, y ese por lo menos yo a nivel personal, están aquí mis jefes, Te puedo que me lanzar oigan. un reto. Yo este año 2026 tengo la idea de poder dejar bastante caminada una operación. Y estamos en eso. Si el próximo panel sobre Blended Finance el próximo año va a ser justamente sobre un caso ya implementado por promotora? Acepto el reto. Vamos a ver. Estas eran nuestras preguntas para el panel de hoy. No sé si hay alguien desde la audiencia que tiene alguna duda o quisiera hacer alguna última pregunta. Ahí veo Carla y Stevie con las manos levantadas. ¿Necesitas micrófono, Carla? Ah, ok. Perfecto. Ok, ahora se lo pasamos. Okay. Mezclando figuras legales, donativos, trabajando en alianzas, y que además de ese blended finance lo llevamos al beneficiario, lo generamos impacto con eso. Y yo sigo yendo a los paneles donde buscan hacer productos, mecanismos y demás, y digo, ¿por qué no voltean a ver lo que ya está hecho? ¿Y por qué no apoyan a quienes ya lo hicimos, pues, de una forma muy aventurada? Entonces, ese sería mi comentario. Quizá un muy buen ejemplo y quizá una cosa que nos ha encantado. A mí mis proyectos favoritos de Blended Finance son cuando alguien entra con un mandato, una misión de que quiero lanzar algo, quiero empezar desde cero. Un poco lo que estás diciendo tú, Octaviano, que es hagamos algo, pero en muchos casos el mandato es tengo que lanzar algo nuevo yo. Y creo que muy ligado al comentario de Carla, para mí los más efectivos han sido cuando estás entrando ya dentro de una infraestructura, un sistema construido y mejorándolo, con nuevos incentivos, con capital que no, digamos, solventa o rodea el capital que ya fluye, pero que en realidad está empoderando ese tipo de sistema, ¿no? Justamente aquí el ejemplo que hemos estado trabajando en México justo con nuestros colegas de NUP que estaban por aquí y con Patricia en vidas pasadas, es el ejemplo de COA, digamos una plataforma de agricultura regenerativa en el sur-sureste de México, donde estamos trabajando y movilizando incentivos y nuevas combinaciones de capital a través de SOFOMES e instituciones que ya están en pie, que ya están trabajando directamente con productores y agroempresas y metiéndole incentivos nuevos para prestar de forma quizá un poquito diferente o a un perfil de productor un poquito diferente, ¿no? No estamos lanzando un mecanismo, un fondo completamente nuevo y digamos, desplazando mucho el capital que fluye, sino entrando ya por sistemas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, a veces es más difícil, pero reconoce el trabajo que están haciendo organizaciones directamente y abre un poquito la apertura de cómo se está justamente definiendo Blended Finance, donde no es un fondo multitranche, es en realidad incentivos nuevos y combinaciones de capital que entran ya por digamos, la plomería que existe, ¿no? Y además será la réplica de un modelo que ya existe en África. Estaba Stevie primero, ¿ok? Perfecto. Deben de definitivamente
ver lo que está haciendo Carla con Buen Socio, como ejemplo de Blended Finance, pero mi pregunta, soy Steve de SBX Regenera Ventures, con toda transparencia que también estoy levantando un fondo Blended, que ha sido también su propio reto, y es un fondo muy tradicional, como dijo Marcos, en la estructura de blending, pero quería aventarles un comentario que la fundadora de Impact Finance Initiative hizo en LinkedIn hace una semana sobre Blended Finance subsidiando business as usual, es decir, para que los AXAs, los BNP Paribas puedan entrar esas estructuras, hay inversionistas de impacto que están tomando todo el riesgo para que ellos puedan tener sus retornos tradicionales y decir que están haciendo impacto. Entonces, me encantaría sus perspectivas sobre ese comentario, si estamos como haciendo incentivos perversos en el tema de Blended Finance. Este era el comentario que te di en la mañana. Queríamos abrir con este comentario, pero dije, no estoy segura si la audiencia está lista. Pero muchas gracias, Stevie. Creo que es una muy buena oportunidad para hablar de pues, lo que puede pasar con el capital, ¿no? No sé si quizás Marcos tiene alguna opinión al respecto. Yo tengo muchas opiniones, pero pues quisiera escuchar quizás también de ti, que has visto pues muchas estructuras y quizás has escuchado también pues los retos que tienen estos inversionistas y por qué a lo mejor no quieren entrar o qué piensan que va a pasar si entran con un tipo de capital. O sea, y también me encantaría escuchar justo del perfil de inversionistas que han podido meter, cómo han podido navegar esa conversación con esas instituciones. Para mí el problema entra cuando eso pasa en un tipo de transacción o una estrategia donde ya hay mucha evidencia de cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, para mí el subsidio es justo cuando hace falta ese unlock puntual, pero estoy súper de acuerdo que dentro del mundo de Blended Finance hay demasiado que se repite. Demasiado que a lo mejor no aprovecha lo ya documentado, también por falta de documentación y compartir aprendizajes, redes, etcétera, en el sistema, ¿no? Y que existe quizá demasiado subsidio ahí que no está bien documentado pues cuánto en realidad se diferencia. Una cosa que hacemos nosotros es un análisis muy fundamental en mercados para entender medir básicamente la brecha entre el riesgo real y el riesgo percibido en un sistema financiero. Está muy ligado a factores macro, micro, y que así ayudamos nosotros a, sobre todo DFIs que invierten en Blended Finance, a entender, oye, en este país ¿hace falta Blended Finance? ¿O en realidad le estoy metiendo algo donde hay un potencial de distorsión muy grande? Eso solo con las DFIs. No estoy ni hablando de los institucionales que luego les siguen, ¿no? Pero comparto totalmente la preocupación. Y sí, pues quizás un poco es el tema del huevo o la gallina, ¿no? O sea, lo aceptamos desde la crítica absoluta, pero a ver, yo arranqué diciendo que llegamos a este momento después de 16 años de hacer muchas otras cosas, ¿no? El mix en nuestra estructura financiera ha sido súper variada, ¿no? Para haber llegado a este momento probablemente es verdad que sí tuvimos que tener a todos estos primeros financiadores que nos ayudaron a estructurar y nuestro mismo ejercicio de poder demostrar un pipeline como el que hoy tenemos, de poder demostrar que podemos hacer un fondo de este estilo. También este fondo es muy particular porque sí está muy encaminado a todo el tema del crédito de carbono, que es diferente a nuestra estructura y a nuestra operatividad específica sobre los biodigestores, los accesorios, los aparatos. Si hablamos, y creo que da para otro panel, sobre el tema de créditos de carbono también, quién está dispuesto a invertir en ese espacio, quién ve un riesgo específico en los mercados voluntarios y los precios específicos que trae ese vehículo. Tampoco es un espacio tan sencillo para que todo el mundo entre sin entender necesariamente cómo están los mecanismos de confianza y prefinanciamiento, porque lo interesante de este vehículo, y quizás no lo dije al principio, es que nosotros entramos ahí para adelantar un capital a los productores agrícolas, ¿no? A diferencia de otros programas de carbono, nosotros adelantamos casi 5 años de dejar emitir metano a los productores en un pago mucho más a la mitad del precio del biodigestor a través de este mecanismo futurístico de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, solo el planteamiento de eso es complejo en un espacio de carbono de este fondo en particular. Claro
que sería muy interesante ver y cómo cuestionamos estas estructuras financieras y estos grandes fondos que entran en ciertos momentos. Lo voy a hablar desde mi preocupación máxima, que tiene que ver con que, pues sí, cuestionémonos en el camino, pero aceptemos estas figuras mientras necesitamos hacer impacto, ¿no? Entonces, me encanta que nos cuestionemos, pero hoy, ¿qué necesitamos hacer? Y le pasa al mundo de la filantropía también. La gente que trabaja en agua y trabaja con los fondos y las empresas que tienen riesgos en agua. Creo que sí hay mucha tela que cortar alrededor de eso, pero creo que hoy hay que ser creativos y aprovechar los fondos existentes para hacer que, a ver, nuestra premisa y nuestro impacto es llegar a 250,000 productores, lograr poder demostrar que podemos reducir un porcentaje de la huella del mundo, en fin, o sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, no hay mucho tiempo y tenemos que aprovechar los mecanismos que hoy existen, ¿no? Gracias. Desde hace muchos años facilitó el foro de donantes de CEMEFI y ahí participan constantes alrededor de, bueno, más de 20 fundaciones mayoritariamente empresariales. Y hace poco hicimos un ejercicio para ver cuáles son las formas de financiamiento y la mayoría pues, siguen siendo la forma tradicional, ¿no? Hay mucha inquietud por conocer más y como decían, pues dada la complejidad del tema, falta mucha información. Y es un tema que a nosotros nos gustaría desde poder entender más, porque también hay muchas restricciones legales y jurídicas. Entonces, siempre que se habla de este tema de Blended Finance, se aplica mucho más a clima y a otros proyectos que tienen que ver con sostenibilidad. Pero, ¿y qué hay de las fundaciones que están interesadas en hacerlo, que por todas estas restricciones es difícil entender cómo lo pueden bajar? Y que se pueda aplicar también a temas como educación, bienestar y otras cosas que también tienen que ver con las fundaciones empresariales y con las fundaciones filantrópicas. Gracias. Desde la Innovative Finance Initiative lanzamos justamente la IFI Academy, que es un espacio para educar a pues, los que proveen fondos de diferentes maneras para que vean las opciones que hay. Desafortunadamente todo es en inglés, ahora solamente Juan y yo pues somos hispanohablantes y buscamos justamente traer estos contenidos también a América Latina. Sin embargo, existen, se me ocurre también otra capacitación que se organiza todos los años en Suiza, justamente enfocada en Blended Finance, pero estructuras muy innovadoras. Hay que adaptarlas y hay que tropicalizarlas, yo diría, a los contextos, porque hay lugares donde pues este discurso ya está muy avanzado y otros donde pues apenas tienes fundaciones que se están acercando a esos temas. Si quieres, feliz también de compartir contigo, para ver también, ¿no?, en qué nivel están, si algo en inglés podría funcionarles, porque sí hay herramientas, pero también todo depende de, pues, del nivel de conocimiento de las personas interesadas. Yo quizá lo que te comentaría es, a ver, sin duda si ves marcos regulatorios en Estados Unidos y en otros lados, pues las fundaciones tienen muchísima flexibilidad para actuar de distintas maneras, y no solo donativos, sino pueden hacer inversiones, y hay muchas figuras de cómo hacerlo. Sin duda en México hay retos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista legal, pero yo creo que es una conversación muy, muy interesante que yo creo que la tenemos que ir abordando, porque a lo mejor hay que pensar desde qué vehículo lo haces y cómo lo haces. Así como los emprendedores hoy tienen vehículos para recibir capital y algunos montan vehículos para recibir donativos, porque se dan cuenta justamente que hay fundaciones dispuestas a apoyarlos. Yo creo que también desde el lado de las fundaciones habría que entrar yo en esa plática de a través de qué vehículo puedo quizá tener más flexibilidad para hacer este tipo de operaciones. Entonces yo creo que es un mundo, creo que le falta mucho por recorrer, y creo que todos tenemos algo de interés en caminar en esa dirección, porque si no, pues habría mucho capital que acaba quedándose limitado a solamente poder hacer un tipo de operaciones, cuando la gama de operaciones es bastante más amplia, ¿no? Y yo suelo abonar un poco porque además
trabajé muchos años en el tema de filantropía. Creo que es un cuestionamiento que también hay que invitar a las empresas a tener, porque muchos años separaron como que sus premisas de impacto y la mandaron directamente a la fundación, olvidándose que pueden hacer muchísimas cosas dentro de, y quizás con, no voy a decir más impacto, pero con muchísimo impacto desde su estructura corporativa, ¿no? El tema de separar el ESG o los temas de impacto a las fundaciones y solo darles como la orden de que ellas sean las encargadas, limita también muchísimas cosas de lo que las fundaciones también pueden hacer, porque si el impacto y las empresas deciden hacer cosas directamente en clima, sociedad, familias, comunidades, lo tendrían que hacer también desde su mundo corporativo, y lo hablo desde que nosotros somos una B Corp, y eso habla de que desde nuestra conformación como empresa y nuestra misión y nuestra visión habla del tema de impacto. Sé que va a tardar tiempo, soy optimista, pero me gustaría pensar que las empresas también pueden empezar a cuestionarse, no solo desde la parte filantrópica, que está bien y se necesita muchísimo, pero también las cosas que están haciendo en su cadena de valor, cómo están midiendo el trabajo con sus productores agrícolas, qué es lo que están haciendo a nivel de agua, energía, y hay todo un mecanismo ahí en donde podrían animarse a tener proveedores, donde también estos proveedores midan y les faciliten temas de impacto. Está todo el catálogo de las B Corp, pero no es la única. Como, para mí es que ahí hay un cuestionamiento también profundo de cómo se imagina el impacto, ¿no? Había una última pregunta ya y luego creo que vamos a cerrar. ¿Sí? No, ya no, se cancela. Sí, hablando de la distribución del dinero, si llega una empresa, una startup que te ayuda a canalizar el dinero, ¿qué tiene más valor para ustedes? Si es el que ese dinero llegue a más productores o un monto económico de mayor valor. O sea, ¿en qué punto ese ticket que tú pones ya se vuelve interesante, o si tiene más prioridad lo económico que el llegar a más personas? A ver, yo lo que te diría es que mucho depende de las tesis de inversión que cada quien tenga y su teoría de cambio, ¿no? O sea, cada inversionista o cada fundación tiene una misión, un propósito y qué es lo que quiere realmente cambiar de vidas. Y ahí pues hay criterios que a lo mejor apuntan a lo que tú dices. Oye, ¿qué es preferible para nosotros? Hay organizaciones que dicen, yo quiero tener el mayor impacto posible en una cierta población y quizás es el criterio, pero cada una tiene, yo diría, su punto de vista, ¿no? Para nosotros en lo especial, yo diría, es llegar a cambiar la vida de la mayor gente posible en cualquier intervención y en cualquier inversión que llevamos a cabo. Ticket de inversión. Otra vez, para nosotros en específico, otra vez, depende de qué fondo lo hagas. Hay fondos muy de semilla que pueden ser tickets pequeños. Nosotros tenemos un fondo que pueden ser desde $100,000 y tenemos un fondo de growth donde hacemos tickets más de 1 o 2 millones de dólares. Entonces depende, otra vez, dependiendo el sapo, la pedrada, como dirían, ¿no? Y dependiendo desde qué vehículo lo estás haciendo, pues es que tienes más flexibilidad o no de qué niveles de aportación puedes hacer. Buenísimo. Pues a todos muchísimas gracias. Gracias Patricia, Marcos, Almendra, Octaviano. También muchas gracias a Innovative Finance Initiative y Dalberg por acompañarnos como aliados en esta conversación, por ser parte de este espacio. Un fuerte aplauso para todos. Y antes de que se me vayan, le voy a pedir a los panelistas que se pongan de este lado para tomar una foto grupal.